cambios sociales y económicos que asociaron a la pobreza entre la población indígena. El sistema de encomiendas fue una institución que permitió a los colonos españoles controlar grandes extensiones de tierra y disponer de la mano para la obra indígena, aunque los indígenas eran esclavos legalmente. Este sistema concentró la riqueza en manos de unos pocos encomendadores, mientras las comunidades indígenas sufrían la explotación de recursos y trabajo. Es decir, que los españoles se llevaron todo el oro que ellos tenían y dejando a los pobres. En este momento, la desigualdad económica entre la población indígena y los colonos españoles. La estructura económica colonial favoreció a los colonos españoles que controlaban las tierras más productivas. Accedían a las mejores oportunidades comerciales, la minería, especialmente en Potosí, generó riquezas significativas para los colonos españoles y los encomendadores, pero no se tradujo en mejoras para la mayoría de la población. Los indígenas desposeídos de sus tierras fueron empujados a una economía de subsistencia o trabajos forzados en las minas y haciendas. Es decir, que estos fueron forzados a trabajar para obtener recursos que ellos no se iban a beneficiar, sino los mismos colonizadores españoles. La independencia y república temprana, de 1821 a 1990. Con la independencia del Perú en 1821, las expectativas de una mejora económica para la mayoría de la población no se cumplieron en su totalidad. Aunque el país dejó de estar bajo el dominio español, las desigualdades económicas que surgieron en el periodo colonial persistieron y en algunos casos se profundizaron. Efectos de la independencia económica del país. La guerra de independencia tuvo un fuerte impacto negativo en la economía peruana. La destrucción de infraestructuras, la interrupción del comercio y la carga de deudas contraídas para financiar la guerra aumentaron los niveles de pobreza en el país. Además, la estructura económica seguía siendo muy dependiente de la minería, y aunque ya no estaba bajo el control directo de los españoles, la gran parte de los recursos seguían beneficiando a una élite criolla. Las crisis políticas y su impacto en la pobreza. Tras la independencia del Perú sufrió una serie de crisis políticas, como por ejemplo, ya lo expliqué hace rato, la dañación de la infraestructura, la destrucción de diferentes recursos naturales que hubo en esa época, que fueron destruidos debido a la guerra que ocurrió en 1821. Ahora hablaremos acerca del siglo XX, las primeras décadas de 1900 a 1998. El siglo XX trajo consigo importantes transformaciones en la economía peruana, pero también marcó la agudización de las desigualdades entre los diversos sectores de la población. Los procesos de industrialización y migraciones internas. A los comienzos del siglo XX, el Perú comenzó a experimentar los primeros signos de industrialización, con el surgimiento de las fábricas y la consolidación de Lima como centro económico del país. Este proceso industrial atrajo a miles de personas del campo a la ciudad en busca de trabajo, lo que provocó una ola de migraciones internas. Sin embargo, esta urbanización no fue acompañada por un crecimiento legislativo en infraestructura ni servicios, lo que generó la aparición de asentamientos marginales en las ciudades y una nueva forma de pobreza urbana. La desigualdad entre zonas rurales y urbanas. A pesar del crecimiento de las ciudades rurales permanecieron sumidas en la pobreza extrema, ya que no tenían los suficientes recursos, como que digamos, no tenían suficiente dinero como que estos recursos llegaran a su zona y así pudieran expandirse, formar negocios, crear y poder mantener una relación económica estable en ese tiempo. Ahora, los efectos de la Gran Depresión y políticas económicas tuvo un impacto devastador en la economía peruana, como ocurrió en muchos otros países. El colapso de los mercados internacionales afectó gravemente las exportaciones de productos. En 1968 a 1965, la reforma agraria bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se realizó una gran reforma agraria. Se buscaba redistribuir la tierra para reducir la pobreza natural. Aunque logró mejorar la tenencia de la tierra, no mucho fue lo que pudo hacer, ya que no resolvió problemas de fertilidad ni de pobreza, la crisis económica y el conflicto armado interno. Durante el gobierno de Alan García de 1985 a 1990, la lucha del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, como la captura de Abigail Guzmán, la pobreza se disparó, la hiperinflación y la recesión llevaron a una gran caída del poder adquisitivo, aumentando los índices de pobreza extrema, especialmente en zonas rurales y las zonas afectadas por la violencia, es decir, las zonas que fueron afectadas por el terrorismo, como fue Ayacucho, o fue las partes regiones de la Amazonía Peruana. Las reformas neoliberales. El gobierno de Fujimori, durante este periodo, el Perú implementó políticas de ajuste estructural, promovidas por el Fondo Monetario Internacional. A pesar de la mejora macroeconómica, la pobreza rural seguía siendo crítica. Sin embargo, al final de la década, la pobreza comenzó a disminuir lentamente debido a la recuperación económica. El crecimiento económico se sostenió. Durante este periodo, con gobiernos de transición de Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García, el Perú experimentó un crecimiento económico significativo, especialmente los minerales. Esto permitió una reducción de pobreza del 58%
y en 2004 y 31% en el 2010, según los datos de la CIE. Los programas sociales, con la creación de los programas sociales, como muchas referencias monetarias y la pensión de 65, es decir, pagos a los jubilados de esta época. El gobierno de Ollanta Humala continúa el crecimiento económico con políticas de inclusión social. La pobreza siguió disminuyendo, bajando del 20 al 7% en 2016 a través del Ministro de Desarrollo y de Inclusión Social de Namibia. Se fortalecieron programas sociales dirigidos a las poblaciones más pobres. Estancamiento en la reducción de la pobreza. Esto ocurrió en la década de 2017 a 2019. A pesar del crecimiento económico, la reducción de la pobreza empezó a desacelerarse según la INE. La tasa de pobreza en 2019 fue de 20,2%. Las brechas de desigualdad y la inequidad de acceso a servicios públicos básicos continuaron siendo un reto importante. El impacto de la pandemia del COVID-19 en esta crisis fue mundial, no solamente el Perú, tanto como consecuencia que la pobreza se aumentó a un 30,1% en 2020. Muchas familias habían salido de la pobreza, regresaron a ella debido a la pérdida. Los factores condicionantes de la pobreza en el Perú. Son escasos los estudios que combinan esfuerzos para explicar por qué la pobreza en el Perú persiste. A pesar del crecimiento económico de los últimos años, ha contribuido a la reducción de las tasas de pobreza. La situación, sin embargo, parece ser diferente, ya que existen profundas desigualdades entre las zonas rurales y urbanas. Muchos pueblos permanecen poco desarrollados, con altos niveles de analfabetismo y falta de recursos de infraestructura, que permite a las familias obtener un sustento digno es limitada. Este orden social se refleja en el incremento de robos, asaltos, violencias, delincuencia, corrupción y problemas de alcoholismo y la drogadicción, en los que están inmersos muchos peruanos. La desigualdad económica y social es una de las principales causas de la pobreza en Perú debido a varios factores interrelacionados que limitan el acceso a oportunidades, recursos y bienestar para grandes sectores de la población. 7 de cada 10 peruanos viven en situación de pobreza o riesgo de caer en ella. La ubicación geográfica de Perú incrementa la vulnerabilidad ante desastres naturales como el Niño, afectando especialmente a los hogares rurales y de bajos ingresos, lo que agrava la situación de pobreza. Otro factor es la educación insuficiente. La precariedad de la educación limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional, afectando directamente la movilidad social y la capacidad de los individuos para salir de la pobreza. En 2019, solo el 9.1% de los estudiantes de zonas rurales de segundo y de secundaria alcanzó un nivel satisfactorio en matemáticas frente al 31.1% en zonas urbanas, mientras que el acceso a la educación superior, solo el 37.7% de los jóvenes peruanos entre 17 y 24 años accede a la educación superior de acuerdo con el INEI en 2022. En zonas rurales este porcentaje es aún menor. El desarrollo rural deficiente. El desarrollo rural en Perú se ve afectado por la escasez de infraestructura y oportunidades y una baja inversión en tecnología. Esto impacta especialmente a las zonas rurales, donde el 40% de la población carece de acceso a Internet, limitando el progreso y aumento a la desigualdad. Los programas SINACTI y PRIDER buscan mejorar la inclusión financiera y digital, pero su impacto es limitado. La pobreza rural es el doble del promedio nacional y la corrupción agrava esta situación. Es crucial aumentar la inversión en tecnología e infraestructura y así promover la inclusión financiera. Acceso limitado a tecnología e innovación. El limitado acceso a tecnología en Perú afecta a la agricultura, educación y comercio. Con solo el 0.13% del PBI en ciencia y tecnología y el 40% de la población sin Internet, se restringe la participación en la economía digital. Aunque existen iniciativas como el SINACTI, la falta de acceso a tecnologías modernas perpetúa la desigualdad. Por eso es crucial aumentar la inversión en CTI y mejorar la infraestructura digital. El acceso limitado a los servicios básicos. El acceso a servicios básicos en Perú, como el agua potable, la electricidad y el saneamiento, es limitado, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables. Mientras que en las zonas urbanas la cobertura es mayor que las rurales, muchos hogares carecen de la infraestructura adecuada. Según cifras recientes, cerca del 30% de la población rural no tiene acceso a agua potable segura y más del 40% carece de saneamiento
adecuado. La falta de inversión y dificultades geográficas son desafíos claves. Este acceso desigual impacta la salud, el bienestar y desarrollo económico de millones de peruanos. La pobreza afecta a la mayor parte de la población peruana, especialmente a las personas que viven en zonas rurales. Factores como el desempleo, la desigualdad y falta de políticas efectivas forman parte de esta problemática. El gobierno ha respondido con una serie de programas para reducir la brecha económica y social. El programa de transferencia monetaria, el programa Juntos, se encarga de comprometer a las familias con salud y educación a cambio de un apoyo económico. El programa de pensión 65, se le otorga a personas mayores de edad que se encuentran en un estado de pobreza extrema. Ambos programas se enfocan en el bienestar de las familias más vulnerables. Inclusión financiera. El gobierno promueve la banca de oportunidades que facilitan microcréditos y educación financiera a ciudadanos de bajos recursos. Esto ayuda a impulsar el emprendimiento y mejorar la gestión financiera de pequeños negocios. Educación y capacitación laboral. Pronavec. Este otorga becas y créditos a personas y jóvenes talentosos de bajos recursos, permitiéndoles acceder a educación superior. El SENATI capacita a personas en habilidades técnicas para empleos industriales. Infraestructura social. El programa de mejoramiento de barrios busca mejorar la infraestructura de asentamientos humanos, enfocándose en servicios básicos como agua potable y saneamiento. Desarrollo agrícola. Agroideas apoya a pequeños agricultores como asistencia financiera y para mejorar su producción. El Fondo de Desarrollo Agrario financia proyectos agrícolas sostenibles que optimizan los recursos naturales. Políticas de empleo. El programa Empleo Temporal genera trabajos en obras públicas para personas en situación de pobreza. El Fondo de Estímulo al Empleo apoya a empresas que contratan a mujeres y a jóvenes de bajos recursos. Salud y nutrición. Ofrece alimentos a personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, así superando lo que es la desnutrición infantil. También tenemos la intención integral de salud. Esta asegura acceso gratuito a servicios médicos en zonas rurales y periurbanas. Protección social y desarrollo económico. El gobierno garantiza servicios básicos y fortalece el programa de apoyo al emprendimiento total con capacitación y financiamiento. Para reducir la pobreza en el Perú es necesario aplicar medidas adicionales a las actuales. En primer lugar, invertir en innovación y tecnología, especialmente en sectores como la agricultura, donde muchas veces el uso de métodos tradicionales limita la productividad. La implementación de estas tecnologías podría aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales. Además, una reforma educativa integral es fundamental para mejorar la calidad y el acceso a la educación. Ampliar la educación técnica y profesional puede brindar a los jóvenes herramientas que les permitan acceder a empleos más estables sin depender únicamente de la universidad. La formalización del trabajo es otro punto importante. El alto nivel de informalidad laboral que hay en el país priva a muchos trabajadores de beneficios. Promover la formalización de las empresas a través de políticas fiscales y el acceso a créditos podría ayudar a crear empleos más estables y seguros. La descentralización del desarrollo económico es otro punto clave. Promover las industrias locales en todas las regiones del país para evitar la dependencia de las ciudades grandes y que siga un equilibrio entre las zonas urbanas y rurales en cuanto a su desarrollo. Por último, una mejora en la gobernanza y transparencia es fundamental para la lucha contra la corrupción. Asegurarnos que los fondos destinados a reducir la pobreza lleguen a quienes en verdad lo necesiten y así los programas sociales tengan un mayor impacto en la lucha contra la pobreza. Este enfoque multidimensional puede significar un gran cambio en la lucha contra la pobreza del Perú.